Castilla y León comienza hoy a vacunar con la segunda dosis a los menores de 60 años. No será en todas las provincias, se adelantan León y Burgos. En León hoy se administrará esa segunda dosis solo con AstraZeneca. Por tanto, los que quieran vacunarse con Pfizer tendrán que esperar. Entre los farmacéuticos leoneses, por ejemplo, el 95% prefiere no mezclar vacunas y seguir con AstraZeneca. En las comunidades donde llevan días vacunando a ese grupo, al de los menores de 60 años, la mayoría elige AstraZeneca para la segunda dosis. ¿Eso podría generar algún problema de suministro para vacunar a otros grupos? La ministra de Sanidad cree que no. Tenemos que ver también de qué cantidad de personas van a escoger esa segunda dosis en las personas menores de 60 años. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, pero en principio no tendría por qué ver el problema. Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma con la tasa de criminalidad más baja de España. Aumentan las denuncias por malos tratos y las estafas por Internet. Finalmente, Gobierno y agentes sociales han llegado a un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Hoy se aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario. Y en cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas que hoy podrían llegar a los 30 grados, Francisco. Sí, Pilar, las mínimas suben también. Hemos amanecido ya sin bajar de los 10 o 12 grados. Decimos adiós completamente a las heladas. Y vemos como por la tarde también van subiendo los termómetros. Ya superamos los 25 en toda la comunidad. Se vuelven a formar muchas nubes de calor, esas de evolución, que pueden dejar algún chubasco muy disperso en zonas de montaña. Algunas comunidades autónomas ya han empezado a administrar la segunda dosis a los menores de 60 años que se vacunaron con AstraZeneca en la primera. Pues bien, la mayoría de esas personas, trabajadores esenciales, están eligiendo repetir con AstraZeneca en vez de apostar por Pfizer, como recomienda el Ministerio de Sanidad. En Castilla y León, la recomendación de la Junta, ya saben, es vacunar con AstraZeneca en la segunda dosis. De hecho, es la única vacuna que se va a administrar hoy en León a los primeros menores de 60 años que van a empezar a ponerse la segunda dosis. Es más, la gran mayoría de los farmacéuticos consultados allí en una encuesta prefieren no mezclar vacunas. Roberto Núñez. El 95% de los farmacéuticos prefiere repetir con AstraZeneca. Serán ellos los que a partir de mañana puedan vacunarse con esa segunda dosis aquí en León, ya que las de Pfizer se están reservando para los que han recibido una primera dosis de esa misma vacuna. Ese suero es el que elige un 4% de los farmacéuticos, mientras que hay otro 1% que prefiere no recibir una segunda dosis. Entendemos que esto tenía que haberse realizado antes y sabemos que no ha habido, ha habido dudas en el Ministerio de Sanidad. Nuestra consejería siempre se posicionó y entendíamos que en ficha técnica correspondía a AstraZeneca y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo con que la vacuna con la que se vacunen en segunda dosis los farmacéuticos sea con AstraZeneca. Esta demanda masiva de segundas dosis de AstraZeneca ¿podría generar algún problema de suministro? AstraZeneca, recuerden, se está administrando también a los mayores de 60 años. La ministra de Sanidad confía en que haya dosis suficientes para todos. En cualquier caso, tenemos que ver también de qué cantidad de personas van a escoger esa segunda dosis en las personas menores de 60 años. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, pero en principio no tendría por qué ver el problema que usted plantea. La ministra también ha confirmado tras la interterritorial que esta semana seguirán llegando vacunas. España recibirá 373.000 de Janssen mañana viernes y ya la próxima semana nuestro país contará con 1.300.000 dosis más de AstraZeneca. Además, las comunidades autónomas emitirán el certificado verde digital, el pasaporte sanitario para facilitar la movilidad por Europa a partir del próximo 1 de julio. Vamos ya con los datos que nos deja la pandemia en Castilla y León. En el último día, de nuevo, no se ha registrado ningún fallecido en los hospitales de Castilla y León. Es la tercera vez este mes que no hay ningún deceso por COVID en la comunidad. Los casos siguen estabilizados y han sumado 258, 7 más que el día anterior.
Y les hablamos ahora de un cribado que se ha realizado en Almazán, en la provincia de Soria. Tras detectarse 13 casos positivos en la última semana en esa localidad, sus vecinos han participado en un cribado selectivo. Hay 58 personas en cuarentena por haber sido contactos estrechos de los contagiados. Aún no hay datos definitivos, pero tras las pruebas se han detectado allí 5 casos positivos. Más de 13.500 euros costó el cribado que realizó por su cuenta el Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia. Se realizó el pasado mes de febrero porque crecieron mucho los casos. La Junta prefirió no realizar esas pruebas y el consistorio corrió con los gastos, aunque luego le pasó la factura a la Administración autonómica. La respuesta: que no se puede pagar por un servicio que no se ha encargado. De las más de 600 pruebas, ninguna dio positivo. En España la incidencia baja 2 puntos y está ya en los 126 casos por cada 100.000 habitantes, después de notificarse poco más de 5.000 contagios en el último día y 54 fallecidos. Han aumentado los delitos de violencia hacia la mujer en los primeros 3 meses de este año. También se han incrementado las denuncias por robos con violencia y las estafas cibernéticas en nuestra comunidad. Aún así, Castilla y León es la 4ª comunidad autónoma con la tasa de criminalidad más baja del país. La pandemia nos ha obligado a estar más en casa y las compras por Internet se han generalizado en muchos hogares, y donde hay dinero aparecen los cacos. Estafas en compras por valor de menos de 400 euros con tarjetas de crédito a través de páginas web. En otros casos hablamos de suplantaciones de identidad también con la misma finalidad de sustraer dinero. Las estafas, que han aumentado casi un 30% en Castilla y León entre enero y marzo, sobre todo a través de la red, preocupan al Gobierno, que hace este llamamiento. A que la gente, al utilizar las nuevas tecnologías, pues que estén muy pendientes y sobre todo que estén muy pendientes también de proteger bien sus claves, proteger bien sus identidades. En el primer trimestre del año, en Castilla y León, se han registrado 16.200 infracciones penales, un 2% menos que en el mismo periodo de 2020. Policía y Guardia Civil han tenido que atender casi un 10% más de casos de malos tratos y agresiones o abusos sexuales. Los delitos por tráfico de drogas han aumentado un 52%, mientras los homicidios y asesinatos se han reducido a la mitad. Y continúa abierta la macrooperación contra la prostitución y el narcotráfico en Castilla y León. La última detención eleva a 26 la cifra de arrestos, 20 en Valladolid, 4 en Palencia y 2 en León. En la redada del pasado martes se registraron 15 domicilios y se clausuraron 3 clubes. En uno de ellos, el Hostal Latino, hubo un asalto ayer que nada tiene que ver con la operación. Es un robo de las tragaperras, ya está controlada la situación y bueno, no es nada vinculado directamente al caso. En las Cortes de Castilla y León, PP, Ciudadanos y Vox han bloqueado la reforma de la ley autonómica contra la violencia de género que promovía el PSOE. Dicen que no aporta nada nuevo y que rompe el consenso que ya existe. Los socialistas critican la pasividad del gobierno autonómico. La Junta tiró por la borda el trabajo realizado. Y mientras, en estos 5 años, miles de mujeres castellano y leonesas han sufrido violencia de género. Entre ellas, 11 han sido asesinadas, 7 desde que terminaron las sesiones. Las casas de acogida. Presupuesto congelado desde hace 5 años en 11 de las 14 casas de acogida que hay. Ya no solo se sitúan fuera del pacto estatal, que debería ser revisado y actualizado, sino que, sobre todo, lo hacen fuera del marco autonómico. A todas las mujeres víctimas, la Junta de Castilla y León está revisando nuestra ley para daros seguridad, para defender vuestras vidas y la vida de vuestros hijos y de vuestras hijas. El Tribunal Supremo se opone tajantemente a que el Gobierno indulte a los políticos catalanes condenados en el juicio por el proceso independentista. Los magistrados lo rechazan porque los sentenciados no han mostrado arrepentimiento y han llegado a expresar su voluntad de reincidir.
vaya por delante. El Supremo cree que no está justificado que se les exima de las consecuencias de sus actos. El alto tribunal se opone a la concesión del indulto a los 12 políticos catalanes a los que condenó por el referéndum ilegal de 2017, de los que 9 cumplen penas de cárcel. Esgrime los argumentos principales contra las peticiones de indulto. No hay la más mínima prueba o el más mínimo indicio de arrepentimiento. Desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y además pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Además, la Sala recuerda que en reiteradas ocasiones los condenados han expresado su intención de reincidir. La opinión de este tribunal no es vinculante, pero el hecho de que se oponga sí que limita la capacidad de actuación del Gobierno. Así solo podrá conceder un indulto parcial a los condenados por el proceso independentista. Después de este informe, como les digo, demoledor y contundente, que cuenta con la unanimidad de los magistrados que han conocido del asunto, sin duda alguna, el presidente Sánchez solo tiene un camino, y es desistir de su intento de indultar a los golpistas. Que le exijo que rectifique, le exijo que no quite gravedad a lo que nos hicieron en Cataluña y exijo que se cumpla la justicia de este país, que no se pase por encima del Tribunal Supremo. Finalmente ha habido acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Hoy se va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario. El proceso se enfrió tras los desencuentros entre la patronal y el ministro Escrivá, pero ambas partes han llegado a un pacto. Los sindicatos celebran el acuerdo, pero ven exageradas las exoneraciones a las empresas. Tras la tormenta de la mañana, no se nos enquiste un modelo, digamos, basado en el mantenimiento de un nivel de subvención muy alto del coste laboral. Yo creo que es más un motivo personal de que mi fórmula vale o que en mi laboratorio se hacen bien las cosas. Escampó por la tarde y se alcanzó el acuerdo. Hubo cesiones en el punto de conflicto, las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. No era necesario exoneraciones tan altas para los trabajadores que se van a incorporar al puesto de trabajo, porque esto va a ocurrir sí o sí en la medida que se recupere la actividad. Se consigue dar cierta certidumbre a los trabajadores y empresas pendientes de la prórroga. No sabemos cuándo nos van a cerrar y cuándo nos van a dejar trabajar, entonces no nos atrevemos tampoco a finalizar el ERTE. No sabemos tampoco si va a haber aumento de casos y nos van a tener que volver a cerrar o qué. Yo tengo la plantilla ya fuera del ERTE y ya no me he preocupado de cuál es la situación de ampliación de los ERTE. El acuerdo logra mantener todos los derechos conseguidos. Se han incorporado los fijos discontinuos, se ha podido incorporar a personas que no tenían los periodos de cotización suficiente y sobre todo se ha mantenido la prestación del 70% más allá del sexto mes. Este jueves por la tarde se aprobará en un Consejo Extraordinario de Ministros y será válido hasta el 30 de septiembre. Los trabajadores de la acerera Roldán de Ponferrada vuelven hoy al trabajo después de 15 días de huelga. 167 a 119 fue el resultado de la votación realizada después de una asamblea en la que el comité expuso de nuevo que la empresa no negociaría la prima única de producción que reclaman bajo presión. Las partes están convocadas mañana viernes en León para negociar bajo la mediación de la Junta de Castilla y León. La ley de propiedad horizontal es del año 1960, una norma que ha quedado desfasada y que ya cuenta con 14 modificaciones. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el presidente nacional del Colegio de Administradores de Fincas puso sobre la mesa la necesidad de un nuevo marco legislativo. Nosotros consideramos que es necesaria una ley de propiedad horizontal nueva adaptada a la realidad del siglo XXI. Y hemos presentado un proyecto pues a todos los grupos políticos. Estamos convencidos de que vamos a lograr un gran apoyo en este proyecto porque no tiene ningún tipo de color político. Es un proyecto que sirve, no tiene ningún carácter ideológico. 3 hospitales públicos de Castilla y León y uno privado están entre los 50 mejores centros sanitarios del país en el año de la pandemia. Son resultados del ranking de reputación sanitaria. La mejor puntuación se la lleva el Hospital Clínico de Salamanca, en la 19ª posición. En el 24 y el 26 respectivamente están el Clínico de Valladolid y el Río Ortega. En el ámbito privado destaca el Grupo Recoletas, también en Valladolid.
El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León trabaja en un documento para dejar clara su postura frente a la ley de la eutanasia. No hay consenso en todos los puntos, como en el de los sanitarios objetores. En los hospitales existen órganos consultivos que toman decisiones sensibles. Son los llamados comités de bioética, que velan por los pacientes y los propios profesionales sanitarios. Los protocolos anti-COVID han alterado la atención sanitaria, lo que en ocasiones ha provocado conflictos con familiares de pacientes terminales. Hemos tratado casos como, por ejemplo, el acompañamiento al final de la vida o la asistencia espiritual. Resolver estos roces es el principal cometido de los comités de bioética. Son órganos consultivos obligados a emitir un dictamen, aunque este no sea vinculante. Tratar de humanizar la medicina, contribuir a la calidad asistencial. Nunca caben los extremos opuestos, sino que hay que buscar casos intermedios, cursos intermedios, en el que se busque la mejor solución posible. Los casos más complejos son aborto y eutanasia. Respecto a este último, la propia ley contempla un sistema de garantías, aunque los profesionales ven algunas lagunas. Haber creado una ley de cuidados paliativos, porque es en lo que creemos los profesionales de la sanidad, y sobre todo con una tutela judicial efectiva. Dilemas éticos que muchas veces están relacionados con creencias religiosas. El caso más conocido, los testigos de Jehová y las transfusiones, ya lo ha resuelto la Ley de Autonomía del Paciente. Prevalece la autonomía del paciente sobre el derecho a la vida que propone el profesional. La mayoría de sus dictámenes se adoptan por unanimidad, tratando de que sean aceptados por la sociedad, que perduren en el tiempo y que se ajusten a la legalidad. La comisión de investigación de las residencias en Castilla y León saldrá adelante. Faltaba por conocer la decisión de Vox, un voto decisivo para el desempate. La procuradora Fátima Pinacho ha dado a conocer su postura a Castilla y León Televisión. Vox fuimos los primeros que trajimos aquí al Pleno de las Cortes en el pasado pleno del 12 de mayo del año pasado sobre investigar lo que estaba pasando en las residencias de mayores y, por tanto, desde Vox pues seremos coherentes con esta postura. 101 años no se cumplen todos los días y no los cumple cualquiera. Sí que lo ha hecho Charo, en Burgos, y lo ha celebrado con sus compañeros y con sus profesores. Vacunados y con todas las medidas de seguridad, han homenajeado a la alumna más longeva de las aulas María Zambrano. No se imaginaba esta alumna de las aulas María Zambrano, que se dirigía a clase como cada mañana, que a las puertas del centro le estarían esperando sus compañeros y profesores para celebrar su 101 cumpleaños. No termino de dar gracias, aunque estuviese todo el tiempo y todo el día dando gracias. Un pequeño concierto de los alumnos de guitarra. Aquí estamos, dispuestos a darlo todo. Globos, confeti, una tarta y hasta una poesía. Naciste alegre, muy cariñosa, simpática, educada y hermosa. Charo lleva más de 20 años acudiendo a estas aulas a clase de memoria. Me dejo las casas en casa y tengo que volver a por ellas. Y vengo a memoria, El año pasado el confinamiento le impidió celebrar su centenario. Sí que le felicitamos a través de Zoom, pero nos conectamos todos desde nuestra casa. Ella también, porque ella conoce las nuevas tecnologías y se maneja muy bien con el móvil. Y la fiesta tenía que ser doble. Ha sido maravilloso para mí. Así que, Charo... Muchísimas felicidades, cariño. Un beso muy grande de todas nosotras. Muchas felicidades. Paracaidistas adiestrados en ejercicios que se usarían en intervenciones militares en territorio enemigo realizan estos días en la base aérea de la Virgen del Camino sus prácticas. Infiltraciones a más de 6.000 metros con oxígeno con una gran precisión. Lanzamientos programados que se entrenan también de noche e incluso con perros. Junto a la Brigada Paracaidista Española participan también en los ejercicios en León la Fuerza Especial de la Armada, los GEOs de la Policía Nacional y paracaidistas venidos de Portugal y Francia. Los paracaidistas saltan a alturas superiores a la capacidad de detección de los radares y mediante un vuelo, una navegación con la campana abierta, alcanzan objetivos, ya sea en terreno enemigo o en posiciones difíciles de alcanzar por otros medios. En Estados Unidos, en California, un hombre armado ha irrumpido en un depósito ferroviario durante una reunión sindical y ha matado a tiros a 8 personas. La policía también ha notificado que el asaltante se suicidó tras el tiroteo.
El tirador era trabajador de la empresa, al igual que las víctimas mortales y los heridos. Muy buenos días. Siguen subiendo las temperaturas. Las madrugadas, que hasta ahora habían sido frías, se normalizan. Ya hoy no hemos bajado de 8 o 10 grados en gran parte de la comunidad. Parece que decimos adiós a las heladas por una temporada. Por la tarde subimos de los 25 en prácticamente también toda Castilla y León, e incluso en algunas zonas rondamos los 30. Ahora mismo tenemos cielos bastante claros, pero van a ir llegando nubes y creciendo esa nubosidad desde el sur y desde el oeste, que podrían dejar algún chubasco, sobre todo en zonas de montaña de León. ¿Se imaginan hacer una limpieza de armario y de repente encontrarse un arma de la Guerra de Secesión de Estados Unidos? Esa fue la sorpresa de un palentino al percatarse de que había polillas en su armario. Hicimos una limpieza a fondo de armarios y casualmente debajo de un cajón del armario, del último cajón, pues mi mujer encontró el revólver. Cuando la encontraron, la primera reacción fue de asombro y de dudas sobre qué hacer con ella. Yo llegué a engatillarla y ya luego, por miedo a que pudiera tener una bala o algo, pues lo dejé tal cual a la espera de que viniera la policía. Se trata de un revólver de 1850 utilizado por el ejército español en 1860. Pertenecía a un militar y con los años pasó al olvido de sus familiares. Dudaban de que pudiera encontrarse munición adecuada para el sistema de la pistola. Todo ha quedado en una mera anécdota y ahora el arma se encuentra en dependencias policiales. Van a ver ahora la superluna roja que esta noche han podido disfrutar, sobre todo en la zona del Pacífico. Esta maravilla es fruto de una coincidencia. La luna llena en su punto más próximo a la Tierra, de ahí que se vea especialmente grande, y un eclipse lunar total, lo que provoca un profundo brillo rosado. La próxima superluna será la noche de San Juan. Hacemos una pausa y enseguida volvemos aquí en Buenos Días, Castilla y León. Hasta ahora.